Bueno amigos, en este video vamos a ver un tema muy importante que es la combinación y la celada. Son dos temas muy importantes que los principiantes suelen confundir, en donde aparentemente son iguales, pero vamos a demostrar que no. Vamos a ver la diferencia entre lo que es una combinación y una celada. La combinación es un tema táctico en donde nosotros hacemos una jugada con el propósito, puede ser sacrificios o entrega de material con la idea de que si nuestro rival captura la pieza que nosotros estamos entregando, podemos conseguir un ataque muy fuerte o hasta mate. Y si el rival no lo acepta, igual vamos a quedar en una posición favorable. O sea, mejor dicho, resumiendo, lo que la diferencia de la combinación y la celada es que en la combinación nosotros hacemos una jugada y a cualquier respuesta de nuestro rival nosotros vamos a ganar o vamos a conseguir una ventaja material que nos proporcione a largo plazo una victoria. Mientras que en la celada lo que nosotros hacemos es planteamos una jugada y a la jugada y nosotros lo que esperamos es que nuestro rival haga la jugada equivocada para nosotros ganar. Porque en la celada si nosotros hacemos una jugada y nuestro rival pues no cae en la celada sino que se da cuenta, entonces nosotros vamos a quedar peor porque él va a defenderse, mientras que en la combinación no es así. La combinación si nosotros hacemos la jugada, cualquier respuesta de nuestro rival nos va a llevar a la victoria. Pero pues para entenderlo mejor vamos a ver dos ejemplos. Vamos a empezar con este ejemplo que tengo en pantalla, que es un ejemplo de combinación. Las negras están amenazando mate en la casilla G1 y aparentemente no sé cómo se puede parar las amenazas. Vamos a ver un ejemplo acá que las blancas tendrían una combinación. Las blancas, si la torre de G7 no existiera, las blancas tendrían un mate forzado con torre por peón jaque. El rey no tendría más remedio que venir a esta casilla, daríamos este jaque. Si el rey se come el caballo, daríamos mate acá, ¿sí? Y si el rey se va en la parte de arriba, entonces simplemente daríamos mate acá. Pero ¿qué pasa? Que todo esto es una mera imaginación y una utopía porque esta torre negra de G7 evita todas esas combinaciones. O sea, digamos, la torre, o sea, digamos, vamos a volver. Torre por rey B7, torre A7 jaque. Y si rey por caballo, mate, pero no es posible porque la torre simplemente defiende el mate. Y a rey C8, pues daríamos mate acá, pero tampoco porque la torre evita eso. Entonces, todo esto es una ilusión porque la torre de G7 nos evita estos planes. Entonces, lo que pensaríamos con blancas es de tratar de desviar la torre, como por ejemplo torre G6, ya que si las negras capturan la torre blanca, entonces estaríamos dando el mate que la combinación que vimos. Pero nada nos obliga a que las negras tengan que tomar. Entonces esto acá es donde vamos a demostrar que cualquier jugada que hagan las negras va a llevar a la derrota. Entonces ya sabemos que si las negras toman la torre, que es el regalo, entonces vamos a dar mate. Pero supongamos que las negras se queden pasivas y jueguen algo como caballo C2, con la idea de no caer en esa tentación. Pero resulta que las blancas tienen mate de todas maneras porque capturamos torre por torre y estamos amenazando torre A7 mate. Y si las negras capturan acá, pues simplemente haríamos mate acá. Por lo tanto, quedarse pasivo no funciona. Entonces, otra idea después de torre G6 es que las negras repliquen con torre H8, amenazando mate acá en la casilla H1. Pero tampoco es posible porque simplemente, bueno, antes de esa, otra idea sería jugar acá. Pero entonces simplemente capturamos la torre y al jaque simplemente tomamos y las negras no pueden evitar el mate ya que se está amenazando mate con esta torre, con la torre de G7 a A7 y si llegan a capturar pues simplemente haríamos de todas maneras el mismo mate que habíamos visto antes. Por lo tanto, peón F3 tampoco funciona. Otra idea de las negras podría ser jugar torre H8 con la idea de dar mate en H1. Pero a esto
simplemente nosotros vamos a capturar la torre y el mate no se puede evitar, porque se está amenazando torre A7 mate, pero a la vez también se está amenazando torre B8 mate, si la torre negra llegara a abandonar esa fila. Y pues por lo tanto demostramos que en este ejemplo cualquier jugada de las negras, las blancas tienen mate, o cualquier réplica que tengan las negras, las blancas tienen mate. Entonces es un ejemplo de combinación, porque dada cualquier respuesta de mi rival, yo tengo una réplica que me hace ganar. Ahora vamos a ver este ejemplo. Este es otro ejemplo, pero ya no es de combinación, sino de celada. Como hemos dicho, la celada es una jugada en donde mi rival eh, está ganado, pero entonces yo le planteo una trampa que si él cae, pues termina perdiendo. Pero la diferencia es que en la celada yo hago una jugada, pero solamente reporto ventajas si mi rival hace la jugada equivocada. En cambio, no es como en la combinación que cualquier jugada que hace mi rival me lleva ventaja. Entonces vamos a ver este bonito ejemplo en donde las blancas están aparentemente perdidas, porque si contamos el material, cada uno tiene una dama, una torre y una pieza menor. Pero resulta que las negras tienen dos peones de más, y además este peón de A7 está pasado, entonces, y que está lejano. Entonces las blancas están perdidas, pero entonces las blancas se ingenian un recurso de una celada, que es que como la dama blanca está mal colocada, o sea, está prácticamente esquinada, entonces lo que van a hacer las blancas es encerrar su propia dama para tentar al negro a que la atrape. Entonces la primera jugada que hacen las blancas es F4, porque atacan al caballo, y resulta que la dama no tiene retiradas por la diagonal que tenemos en este momento, o sea, por esta diagonal, porque toda esta diagonal está controlada por el caballo. Entonces con F4 la idea es que atacan el caballo para provocar que se encierre la dama, ya que, por ejemplo, cuando las negras atacan la dama, porque la única casilla sería H6, pero entonces aquí es donde se tienta a las negras a cometer el error. Por ejemplo, jugando caballo F7, ataca a la dama, pero la queda encerrada. ¿Cuál era la idea de F4? Que la dama, cuando ataquen a la dama con G6, la dama vaya a H6, que es la única casilla que tiene. Cuando el caballo ataque a la dama, esta dama no tiene retiradas por la diagonal, porque el peón de F4 le estorba. Pero resulta que eso era lo que planeaban las blancas, que las negras atraparan la dama, porque esto era una trampa que tenían planteada las blancas, ya que las blancas replican esta maniobra con alfil por F6 jaque. Y hay que tomar el alfil, pero también sería mate. Porque si por ejemplo jugamos rey G8, pues damos mate en G7. Entonces las negras toman el alfil, pero entonces dama por torre es jaque mate. Por lo que esto fue una trampa que plantearon las blancas. ¿Por qué digo celada y por qué no es combinación? Porque como hemos dicho, en la combinación, cualquier jugada de mi rival me acarrea ventaja. Pero después de F4 las negras no tenían por qué haber jugado G6. Hubieran simplemente jugado caballo G6, y con esa jugada, no habiendo caído en la trampa, las negras siguen teniendo la ventaja, y a pronto ganarían la partida, perdón. O después de F4 y G6, después de dama H6, no tenían por qué jugar caballo F7, simplemente hubieran podido hacer otro tipo de jugada, y no hubieran caído en esa trampa de alfil por F6 jaque. Entonces por eso decimos que este es un ejemplo de celada, porque solamente las blancas consiguen ventajas si mi rival hace la jugada equivocada. Entonces esto era lo que les quería mostrar en este video, una diferencia entre la combinación y la celada, que hay que tener muy en cuenta que no son iguales. En la combinación se consigue ventaja con cualquier jugada, mientras que en la celada no. Por lo tanto debemos tener en cuenta esta diferencia. Bueno, espero les haya gustado este video y nos vemos hasta un próximo video.